Bien, vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Vamos a mirar el verso 16, hermanos, hasta el 21. Vamos a leer ahí la escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16. Hoy vamos a hablar acerca de la quinta señal. Recuerde que estamos hablando de las señales y vamos a hablar de la quinta señal. El Evangelio de Juan viene hablando de señales y viene hablando de los discursos que el Señor Jesús pronunció después de cada señal. Y la quinta señal tiene que ver: Jesús anda sobre el mar. Y dice así la palabra de Dios, Juan 6:16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Este milagro, hermanos, de Jesús, caminar sobre el mar o caminar sobre las aguas, y luego el episodio relatado de la misma tempestad, porque Jesús caminó sobre un mar que estaba en turbulencia. Yo no sé si usted se puede imaginar un mar turbulento con olas viniendo, los vientos. Yo he visto esos mares, hermanos, se ve así, y casi que el agua entra, bueno, al barco, pero en este caso aquí era como una especie de canoa. y ver a Jesús ahora caminando sobre las olas, sobre el mar, eso es tremendo, hermanos. Por eso este milagro nos enseña que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios tiene el control de todo. Y aunque es Jesús que anduvo sobre el mar, nosotros vamos a mirarlo también como una especie de tormenta. Obviamente que ya hay otro episodio donde hay una tempestad también en el mar y Jesús va durmiendo, pero este es diferente. Porque el otro, la tormenta también que hubo, bueno, Jesús iba con ellos. En esta ocasión no va con ellos. Y yo tengo aquí tres cosas, bueno, cuatro, al final una pequeña conclusión, pero quiero que miremos esta quinta señal. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar vamos a hablar de la tempestad sin Cristo. Dice el versículo 16, y yo quiero ir mirando paralelo a los otros evangelios, el evangelista Mateo y el evangelista Marcos, que también relatan el episodio, y el evangelista Juan. Este episodio, hermanos, es después de la alimentación de los 15,000, veíamos hace 8 días, no 5,000, sino como 15,000 o 20,000 personas. Después de que el Señor les da el pan a estas personas, recuerde que Jesús los alimenta porque durante todo el día estaban en un lugar de desierto, en una ladera, y toda la gente estaba allí muy retirado de la ciudad, muy retirado de un pueblo, no de un pueblo cercano. Entonces Jesús los alimenta, pero después de que los alimenta, ya llegando prácticamente, creo yo, entre 5 y 6 de la tarde, habíamos visto hace 8 días que la gente inmediatamente quiso, los judíos: vamos a coronarle como rey. ¿Se acuerdan? Así que eran más de 8 días. Dice que la gente le iba a hacer rey, entonces el Señor dice que volvió a retirarse al monte él solo. Habíamos visto hace 8 días que Jesús había ido al monte, pero la multitud lo siguió.
Y él quería ir al monte a descansar con sus discípulos, pero la multitud llegó allá, entonces tuvo que atenderles y al final los alimenta, pero luego ellos quieren tomarlo como rey, Jesús no lo permite. Por eso él se retira al monte solo ahora, pero él se deshace de los discípulos. Ya no quiere estar con los discípulos. Por eso dice el versículo 16, al anochecer, bueno, ¿a qué hora anochece? Obviamente para nosotros, 6 de la tarde, ¿sí o no? Está anocheciendo. Ellos como tienen otra manera de medir el tiempo, para ellos eran entonces las 12. A las 6 de la ellos les está llegando las 12. Está terminando el día y está comenzando un día para ellos. Pero aquí dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Ahora vamos a ver qué nos dice exactamente Marcos. Marcos capítulo 6, y vamos a tener que tener ahí porque yo voy a ir allá y acá, a estar viniendo. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 6, versículo 45? Dice, enseguida, otra vez usted ve la alimentación de los 5,000 y otra vez Jesús se les va, pero dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Note, enseguida, pero note la expresión, hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Sabes la palabra qué significa? Prácticamente lo que está diciendo es que Jesús los obligó a entrar en la barca. Los discípulos estaban con él y recuerde que el milagro que hizo y los discípulos quedaron cada uno con su cesta llena de panes y aclaro algo acá. Yo no lo dije a su chica, pero tengo que decirlo ahora. La Biblia dice que sobraron 12 cestas llenas de pan. No es que usted se imagina, ay, las sobras, que como que alguien comió un pedazo de pan y ya no pudo más, entonces dejó. No es así. Estaba mirando un poquito más sobre este detalle y me llamó la atención que lo que el original dice es que había tanto pan que se le repartió a todos, que alguien quiere alguien más. Sí, yo quiere alguien más, ya quiere más, no, ya no queremos más. Sobraron panes enteros sin tocar. Por eso Jesús dice, guárdelos para después. Ahora los discípulos cada uno con su pan, con su, que habíamos dicho nosotros, canasta llena de pan. Obviamente que ellos ahora quieren seguir con Jesús, pero Jesús les obliga. Jesús dice, a ver, un momentico, yo me voy a ir al monte a orar, ustedes se me van en la barca y se van al otro lado, allá nos vemos. Jesús les obligó. ¿Por qué quiero que pensemos en esto? Porque de pronto fácilmente nosotros como que no estamos preparados para comprender que las situaciones las produce Dios. Esa tormenta que ellos iban a experimentar fue producida por Dios. Esa condición del mar turbulento y todo, Dios a propósito lo hizo. Y Dios los obligó a ellos a que se entraran allá porque Dios les iba a permitir una tormenta. Ahora, ¿para qué Dios permite las tormentas? Por lo menos dos cosas. Una la podemos ver en Jonás. Recuerde que Jonás estaba huyendo de Dios, Jonás estaba en desobediencia y Jonás huye. Y cuando Jonás huye, Dios levanta una tormenta en el mar, porque él quería disciplinar a Jonás. Hermano, cuando un creyente desobedece a Dios, Dios le tiene que enviar una tormenta para disciplinarlo, para corregirlo, porque está en desobediencia. Pero los discípulos aquí no están en desobediencia y es otra tormenta, pero el Señor quiere que se metan en esa tormenta. ¿Para qué ahora? Porque el Señor quiere probarlos, porque el Señor quiere edificarlos, porque el Señor quiere, hermanos, que la fe de ellos aumente. Amén. Así es que muchos de nosotros a veces, Señor, pero estoy orando, pero estoy leyendo tu palabra, pero estoy yendo al culto, pero estoy haciendo las cosas que a ti te agradan, pero Dios, ¿y por qué también la dificultad? ¿No será que Dios quiere que crezcamos en algo? ¿No será que Dios nos quiere probar porque Él ve que a través de esa prueba voy a salir como el oro, refinado, más puro? ¿Sí? Entonces, no todas las pruebas, hermanos, son producto de una desobediencia, de un pecado.
Entonces hay que entender esto. Entonces acá Dios quería como pulir a los discípulos su fe, y por eso les permite una tormenta. Pero el punto primero que yo quiero compartir es que la tempestad sin Cristo. Hermanos, sin Cristo todo va a ser una tormenta. Va a haber una tempestad. Yo creo que por eso Jesús es que los tiene que como obligar. Ahora mire Juan, capítulo 6, versículo 17. Dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces el Señor, vimos en Marcos, y Mateo dice lo mismo, el Señor los obligó que se fueran. El Señor se fue al monte, pero vamos a mirar Marcos cómo lo mira un poquito. Marcos 6, 46. Marcos 6, 46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar a los discípulos, ¿no? Y el 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y el sol en tierra. ¿Sí ve que Marcos nos aclara más qué fue lo que pasó? Por eso dice que en Juan, que ya estaba oscuro y Jesús no había venido. O sea, Jesús no había llegado a ellos. Ellos se embarcaron, pero Jesús no llegó. Se fueron solos. ¿Y Jesús qué hizo? Se quedó despidiendo la multitud. Vayan cada uno para su casa, ya están llenitos, chao, yo no voy a orar. Entonces, ahora imagínense usted, los discípulos van travesía al otro lado del mar de Galilea y Jesús se va al monte a orar. Más o menos es el escenario que nosotros podemos tener ahora. Ahora, ¿qué pasó? Juan capítulo 6, versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Se levantaba el mar, dice, con un gran viento que soplaba. Pero vamos a ver Mateo 14, 24, cómo lo relata. Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ya la barca estaba en el mar, azotada por las olas, dándole. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. ¿Qué quiere decir que el viento les era contrario? Que ellos iban hacia allá, pero el viento era hacia acá, así de que ellos remaban. No es como hoy, a motor, ¿no? Ellos remaban, yo no sé cómo diría, pero uno acá, otro ahí, y hágale, y entre más para allá el viento, más para acá, y hágale. El viento estaba en contra. Eso es lo que ellos están experimentando acá. Ahora vamos a ver Juan otra vez, versículo 19. Dice, y cuando habían remado, ¿sí? la palabra remar, no a motor, era un remo, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. ¿Cuánto habían remado? 25 o 30 estadios, entre 5 y 6 kilómetros. Yo quería saber, yo sé que a partir hay 19 kilómetros. Yo se llama Mundí. ¿No 10? ¿Cómo? A partir de 20. A Jamundí, la mitad. 17. A Jamundí 17. Y ya digo más. Bueno. ¿Cuánto es un kilómetro? Pues, de aquí al centro, ¿cuánto hay? 5 o 6 kilómetros. O sea, ellos ya llevaban más o menos la mitad del recorrido. Por eso dicen que estaban en la mitad del mar. Ellos iban allá, pero es bien interesante que miremos. Llevaban solo 5 o 6 kilómetros. Dice Marcos que habían recorrido entre 25 y 30 estadios. Pero, ¿cuánto era entonces así el tiempo? Mateo 14, 25 nos aclara y podemos calcular cuánto tiempo entonces llevaban remando. Vamos a ver. Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche. Ahora calcule, los judíos tenían 4 vigilias. La primera va entre las 6, para nosotros, pues 6 de la tarde, 9 de la noche.
La segunda, 9 de la noche, medianoche, 12 de la noche. La tercera, 12 de la noche, 3 de la mañana para nosotros. La cuarta, 3 de la mañana, 6 de la mañana para nosotros. Eran las cuatro vigilias. Si nosotros vimos que ellos entraron en el arca ya anocheciendo, pero el Señor lo despidió varios, entonces creemos que entraron en la primera vigilia, en la barca. Y si dice que el Señor llegó a la cuarta vigilia, o sea, Él llegó entre las 3 de la mañana y las 6. Entonces, ¿cuánto llevaban? Hermanos, por lo menos 9 horas. Un trayecto que lo podían pasar facilito, no sé cuánto tiempo, pero un tiempo muy, muy rapidito. Llevaban entre 9 y 12 horas remando, entre 9 y 12 horas enfrentando las olas, el viento, la turbulencia, y Jesús no estaba con ellos. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Esto me hace pensar, y ahora lo vamos a ver mucho mejor, que a nosotros, y es lo que el Señor quiere darnos, vamos a tener muchas dificultades como tormentas, enfermedades, situaciones económicas bien difíciles, problemas en la familia, problemas en el trabajo, qué sé yo. Cualquier situación que le va a llegar a un creyente, como una situación, hermanos, como la turbulencia, donde tú crees que estás luchando contra esa situación, pero no avanzas nada. Y pasan las horas y las horas y el maestro no viene. Y Jesús como que no aparece. Y clama y ora, pero no ve la respuesta. ¿Pero qué está pasando, Señor? Hermanos, sin Jesús, la cosa es grave. Y yo creo que Cristo lo hizo a propósito porque el Señor quería ver cómo estos discípulos ahora se iban a defender sin Él en una tormenta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué voy a hacer yo cuando enfrento una dificultad? Y esto me va a llevar al tercer punto, perdón, al segundo punto, que es el esfuerzo del hombre para calmar esa turbulencia, el esfuerzo del hombre para calmar esa situación. Marcos capítulo 6, versículo 48 nos muestra el esfuerzo del hombre. Marcos capítulo 6, versículo 48. Vamos a ver usted qué alcanza a ver acá. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero lo que quiero resaltar es, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos remaban, pero ya estaban con gran fatiga. Ya no podemos, ya estaban para tirar la toalla. Hermano, nosotros no vamos a poder resolver los problemas sin Dios. Y el hombre siempre, cuando yo miraba eso, yo decía, Dios mío, yo veo al hombre aquí tratando de resolver sus problemas. Cuando el hombre trata con sus manos de resolver los problemas, déjeme decirle, no ha confiado todavía en Dios. El domingo veíamos nosotros, en el matrimonio de nuestros hermanos, 9 cosas del orden, ¿sí o no? Jorge los aprendió de memoria. Dijimos primero Dios, dijimos segundo Cristo, tercero dijimos el esposo, cuarto la esposa. Y el lunes alguien por el Facebook comenzó a contarme su problema. Un creyente me decía, pero me dijo que un problema tan serio. Hace 3 meses mi mujer se fue con el mozo. En un matrimonio de 20 años, tengo 3 hijos, me quitó todo. Y llevo 3 meses en ese problema y por 5 oportunidades he tratado de suicidarme. Y se contaba el problema de mí. Obviamente que me dijo que se me podía fatalizar. Me dice, he ido tan bajo, ahora soy un alcohólico, ahora soy un drogadicto, estoy como lo peor
y alguien me está ayudando por ahí para ver si me llevan a un centro de rehabilitación. Ay, hermano, lo agarro, le dije, ¿cuál fue su problema? El problema suyo es que usted no tenía a Dios como su prioridad, me acordé. Ni Dios, ni Cristo, ni siquiera usted mismo. Que la Biblia dice que amemos a Dios y nos vamos a nosotros mismos. La esposa estaba en el cuarto lugar y usted la tenía en el primer lugar. Me acordé. Y al final lo dejé porque después de todo, él me decía una cosa y le decía otra, tratando de aconsejarme, de hablarle un poquito, pero él dice que al final me dice, todo lo que usted me dice yo no sé. Y le dije, vale, obedezca. Si lo sabe, entonces ¿para qué me está buscando? Si yo no obedezco, entonces, así le dije yo. Pero aquí me hizo pensar, ¿hasta dónde nosotros como creyentes de verdad, hermanos, tenemos a Dios como nuestra prioridad? ¿Hasta dónde nosotros como creyentes, en los problemas que se nos vienen, Cristo es el primero que viene a ayudarnos a resolver nuestros problemas? O tal vez nosotros nos fatigamos y tratamos de hacerlo y de correr, y entonces cristianismo fue para la porra, Cristo ya no está, Dios ¿dónde está? Por eso, hermanos, es orden de prioridades. Y mi esposa me lo recordaba estos días también, qué precioso. Porque si Dios es primero, si Cristo es primero para mí, hermanos, déjeme decirle que yo amo mucho a mi esposa y a mis hijas, a mi mamá, a mi familia. Pero como dice la Biblia, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Usted tiene que entender eso, hermanos. ¿Cómo vinimos a esta tierra? Como dijo, me gustó porque dice, desnudo de vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tú no te puedes agarrar ni a tu esposa, ni a tu cónyuge, ni a tus hijos, ni a tus posesiones, a nada, hermanos. Solamente agárrate de Cristo, amén. Amén. Sin Él no vales nada. Los discípulos sin Cristo no podían nada. ¿Y qué hacían ellos? Trataban de esforzarse con fatiga. Muchos de nosotros, eso es lo que hacemos, nos fatigamos. En vez de llamar a Cristo, en vez de decirle, Cristo, ven a mi vida, ayúdame, Señor. Pero ahí estoy viéndolos a ellos esforzándose demasiado. Ahora vamos a mirar el tercer lugar. Cómo Cristo de una manera milagrosa resuelve el problema, calmando la tempestad. Juan, otra vez, capítulo 6, que es donde estamos, versículo 19. Dice que cuando había remado como 25 estadios, o 30 estadios, había hecho 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. No voy a ir a Marcos ya porque el tiempo se me está yendo, pero Marcos dice que ellos vieron como un fantasma que venía. Ahora dice acá, a Marcos también dice que él trataba de adelantárseles. Marcos nos dice que cuando ellos están remando, las olas están viniendo encima con gran fatiga, ellos ni siquiera estaban pensando en Cristo, ni siquiera se les vino a la mente que hace unas horas atrás Cristo estuvo con ellos. ¿Se acuerdan una palabra que habíamos visto? El Señor sabía lo que iba a hacer, ¿sí o no? Pero el Señor quiso probar a Felipe, quiso probar a Andrés, llevamos 8 días, pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Bueno, esa palabra debió quedar sembrada en los discípulos, hermanos. Mire qué tremendo. Jesús está predicando y luego Jesús le da una lección alimentando a 5,000 personas. Luego cada discípulo tiene el resultado, el milagro más grande, más de 15,000, 20,000 personas alimentadas, les sobra pan, ellos se llevan el pan allí, quizás no salen en la barca. Pero ahora viene el problema, viene la dificultad. ¿Y cómo es posible que se olviden de Cristo? Y cuando están remando y están fatigando, ni siquiera se imaginaron que Cristo podrá venir en su ayuda. Por eso cuando ven a Jesús que viene caminando sobre las aguas, dice Marcos que ellos pensaron, y Mateo que ellos pensaron que era un fantasma. Y dice Marcos que como que se les quiso pasar. Ahora escucha, hermanos, Marcos dice que el Señor los estaba mirando. El Señor los veía cómo remaban. Mire, hermano, en tu problema el Señor te está mirando, y el Señor está mirando cómo tú actúas, qué estás haciendo, a dónde estás yendo. Él está mirando, pero Él va a venir. Amén, Él va a venir. Ahora, cuando Él viene, estamos preparados para reconocer su presencia. Ellos no lo reconocieron. Ellos dicen, uy, que es un fantasma. O sea, ni siquiera se imaginaron, cuando lo ven caminando sobre las aguas, no puede ser. O sea, no puede ser que Cristo esté caminando sobre las aguas. Por eso creemos que es un fantasma. Hasta creyeron esa mentira.
Los fantasmas no existen, hermanos. Pero hasta pensaron que era un fantasma porque dijeron el único que puede, pues una sombra pasó por ahí tal vez. ¿Ah? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Tuvieron mucho miedo. Recuerde que el miedo es, cuando no hay fe, viene el miedo, viene el temor. Mas él les dijo, yo soy, no temáis, se les presenta como el gran yo soy. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la otra orilla. Ok. Ellos entonces no estaban esperando la ayuda de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros, ahora estamos viendo la palabra, que estamos mirando cada episodio, nos tiene que enseñar. Si esta es la quinta señal que estamos viendo, tuvimos que aprender que las señales de atrás nos tienen que ir aumentando nuestra fe, porque el propósito del evangelista Juan, ya lo sabemos cuál es. Que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Eso es que creamos. Entonces, la idea es que cada señal nos tiene que ir enseñando, nos tiene que ir aumentando la fe. Pero en estos discípulos vemos que no. Ellos habían fallado. En el versículo 20, Él se les da a conocer como el gran yo soy. Cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, y es lo primero que les dice, no teman, y es cuando les dice, yo soy. Juan utiliza mucho esa palabra yo soy, ¿no? En este momento no recuerdo cuántas veces aparece el yo soy, pero lo que él está haciendo es remontándose atrás, donde los judíos y estos discípulos conocían muy bien quién era el yo soy. Recuerden que cuando se le presenta a Moisés, se le presenta diciendo, ¿y con qué nombre me voy a presentar a Faraón? Decía Moisés, vaya a digan, es que yo soy el que soy. Está diciendo, yo soy el único ser, no hay otro ser como Dios. Dios es el único, no hay otro. O sea que cuando Él dice, yo soy, esa palabra penetró en sus vidas, esa palabra tuvo que entrar para darles pues el calmar lo que ellos estaban esperando. Ahora vamos a mirar Marcos 6 un momentico, que quiero que miremos algo allí. Marcos 6, 51 y 52. Bueno, desde el 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y nota el milagro tan tremendo, y se calmó el viento. Ahora, noten la expresión, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaron. Aquí está la clave, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué los discípulos, al enfrentar la dificultad y la tormenta, no esperaban a Jesús? No creían que Él podía ayudarlos, hasta pensaron que se iban a morir, quizás hasta acá. Bueno, el Señor les dice, no, vamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. ¿Pero por qué? Porque hay una razón, su corazón estaba endurecido. ¿Qué quiere decir eso? Corazón endurecido, no habían todavía asimilado bien la palabra de la alimentación de los 5.000. Cuando el corazón es endurecido, hermanos, yo puedo predicar un mensaje acá, usted puede tener su devocional, puede recibir la palabra, pero si el corazón está endurecido, luego más adelante presenta un problema, y la palabra que recibió hoy, que recibió ayer, no le va a servir, porque no ha penetrado. Un corazón duro no permite que la palabra entre. Esa fue la razón por la cual ellos no pudieron entonces asimilar la situación allí, inclusive dudaron cuando Jesucristo viene a ellos, porque el corazón de ellos estaba endurecido. Pero además quiero que miremos algo en Marcos. Dice que subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Cuándo se calmó el viento? Cuando Jesús subió a la barca. Bueno, yo no voy a hablar de Pedro ahora, eso lo narra solamente Mateo, eso lo hemos visto ya la vez pasada, pero Mateo es el único que habla que cuando Jesús viene caminando sobre el mar, Pedro inmediatamente dice, Señor, si tú eres, ordena que yo vaya a ti también caminando sobre el mar, así como tú vienes caminando. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja, comienza a pisar y comienza a caminar, pero dice que después de ver a Jesús,
cuando miró la tempestad, inmediatamente comenzó a hundirse. Y ahí sí, Señor, ayúdame, por favor. Bueno, Mateo relata eso y pues lo único que podemos aprender allí era que Pedro quería asegurarse y que Pedro se movió porque el Señor le dio una palabra. Noten lo hermoso. Pedro dice, tiene la duda, pero Pedro quiere confirmar, Señor, si eres tú. Él no dijo, yo me voy a bajar, no, él dijo, manda que yo vaya a ti. Camino, o sea, manda que yo vaya a ti. Jesús le dio la orden, ven. Cuando Jesús le da la orden, entonces es que él se baja y comienza a caminar en el agua. Hermano, sin la orden de Jesús no te vas a mover. Amén. Y Jesús le dio la orden a Pedro, nadie más que yo sepa se la ha dado. Yo he contado, y creo que hace, no sé cuándo hablamos de eso, pero muchas personas han intentado hacer lo mismo y se han ahogado. ¿Sí o no? Porque nunca habrán recibido la palabra. Hasta ahora solamente a Pedro se la dio y a nadie más, y Pedro caminó como 2 o 3 pasos y se hundió. Así que eso no es para humanos, no, eso no es para nosotros, caminar sobre el agua. Pero lo que quería resaltar acá, y ya para luego mostrarle que algo más acá, es que el milagro que se calmó la tempestad solamente ocurrió cuando Jesús entró en el agua. Por eso, hermanos, yo les dije al comienzo, sin Cristo hay una tempestad, sin Cristo hay una turbulencia, sin Cristo todo se desanima uno, no sabe, sin Cristo nos comenzamos a trabajar en nuestras fuerzas, en nuestras manos, pero cuando Cristo, hermanos, se mete dentro de nuestra arca, todo se calma, sale del problema, la dificultad. Entonces, ¿qué es mejor, hermanos, para nosotros? ¿Tener a Cristo fuera o tenerlo con nosotros? Tenemos que cerciorarnos todos los días de que Jesucristo está en nuestra barca, en nuestra vida, de que Jesucristo está en nuestra familia, de que Jesucristo está, hermanos, en el negocio, de que Jesucristo está en el estudio, de que todo lo que nosotros hagamos, ahí está Jesucristo. Eso no quiere decir que no van a haber problemas. Van a venir problemas, van a venir dificultades, pero Cristo viene y Él se encarga de resolverlos. Amén. Él se encarga de resolver nuestros problemas, nuestras dificultades. Entonces, peligroso que Cristo esté fuera y que nosotros tratemos de llevar la vida cristiana. Es como el caminar. Por eso quiero aprovechar, porque esta tormenta nos puede reflejar a muchos cristianos. A veces uno los ve que van caminando con el Señor, pero luego se apartan y las situaciones los absorben, y las situaciones como que se los lleva. ¿Por qué? Porque dejaron a Cristo. Sencillo. Cuando Cristo está en nuestra barca, puede haber turbulentas, puede venir lo que venga, hermanos, pero déjeme decirle que nosotros vamos a perseverar. Amén. Vamos a permanecer. Y lo último que quiero compartirles es que aquí realmente aparecen 4 milagros. No sé si los vio. Aquí, en este relato, podemos ver, y esta quinta señal, hay 4 milagros. El primer milagro es que Jesús anduvo sobre las aguas. Luego ahora la gente va a decir, pero es que era Dios. Un momentico. Obviamente, divino, pero Jesús, el Dios Todopoderoso, se había metido en un cuerpo humano. El cuerpo humano pesaba. Así que el cuerpo humano, Jesús se metía al mar y se hundía. Obviamente por ser un hombre. Así que es un milagro que Jesús con su cuerpo, Él pueda venir caminando sobre las aguas. Amén. Ese es el primer milagro. ¿Cuál es el segundo milagro? Lo relata Mateo. Que Pedro también caminó sobre las aguas. Ese es el segundo milagro. Que el Señor le permita a Pedro que vaya avanzando también, pero nos deja una enseñanza. Y eso lo cantábamos ahora y lo hemos enseñado. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cuál fue el error de Pedrito? Que la Biblia claramente dice, usted lo ve en Mateo, dice que el Señor le dice, ven, dice que él se fue hacia allá, pero luego al ver la tormenta, al ver las olas, al ver el fuerte viento que venía, se hundió. Entonces, Pedro sí caminó sobre las aguas, pero Pedro nos enseña, en ese acto nos enseña a que nosotros debemos poner la mirada solamente en Cristo. Y el día que dejemos de ver a Cristo nos hundimos. Cuando usted espiritualmente esté mermando, usted debe de ver a Cristo, lo digo por experiencia. Cuando yo comienzo a desanimarme espiritualmente, estoy dejando de ver a Cristo. En verdad la oración, en verdad la búsqueda de Él, en verdad la relación con Él. ¿Sí o no?
Sepa la clave. Como Pedrito nos vamos a hundir si dejamos de ver a Cristo. ¿Y cuál es el tercer milagro? Que Cristo calmó la tempestad. Cristo calmó la tempestad. Ahora, esto de que Cristo calmó la tempestad, quería decirlo, estaba en el plan de Dios que esto pasara. Cristo fue el que los metió en ese problema. Cristo les iba a resolver el problema. Hay algo que tú y yo necesitamos aprender hasta la saciedad, y es descansar en la soberanía de Dios. Amén. Algo que me gusta a mí de los puritanos, de esa gente del siglo XVII y XVIII, un grupo que se llamaba los puritanos, era que ellos decían esto: si algo pasó, es porque es la voluntad de Dios. Ellos se metían tanto a hacer las cosas confiando en Dios, que si les pasaba algo, ellos podían decir, entonces, quiere decir, Dios lo permitió, estaba en el plan de Dios. Entonces, eso es tan importante, tenemos que aprender a descansar. Mucha gente se mete en un problema, ¡ay, pero qué pasa! ¿Por qué esto? Y como ese señor que me decía, me quise quitar 5 veces la vida, ¿pero por qué? Yo le escribí unas cosas y yo le decía, mira, cuando usted pueda confiar verdaderamente en Dios, y confío que lo haga pronto, no sé si de pronto Dios le permita que vuelva con su esposa, y si no le permite y Dios tiene otras cosas para usted después se va a reír de ver usted como no confiar en Dios y usted se ahogaba en un vaso de agua, porque Dios, si nos permite algo, es porque Él sabe que con eso nos va a enseñar, y más allá tiene otras cosas para nosotros. Aprendamos a descansar en la soberanía de Dios. Dios permite las cosas, y Dios las planea, es por algo. Y el cuarto milagro, ¿cuál sería? Y eso se lo voy a leer en el versículo 20, Juan, versículo 21. Y quiero que lo note. Juan 6, vamos a ver si lo nota. Aquí hay un milagro, vamos a ver si lo nota. El cuarto milagro. Juan 6, 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Lo vio? ¿Dónde estaban ellos? Casi que en la mitad del mar. Y dice que cuando entraron al mar, le recibieron con gozo en el arca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esto es precioso, porque es como decir, tan pronto Jesús se sube a la barca, se calma la tempestad, y yo no sé, como por un jet, como decimos, por un twin tubo, decimos nosotros, ¿no? Ya estaban a la orilla. ¿Y eso aquí qué pasó? ¿Sabe qué demostró el Señor? 9 horas, 12 horas, remando y fatigándose, y no poder con esa tempestad, con esa tormenta, y no podían, y ellos iban a morir. El Señor se aparece, sube al arca, se calma, ya están a la orilla. Su milagro, enseguida su milagro. ¿Y qué el Señor les quiso mostrar con eso? A ellos: yo soy el que soy, yo soy el Cristo, el enviado. Por eso los discípulos tienen que tomar eso, yo no sé, y como meterlo, pero aún estaban endurecidos. Recuerden que estaban muy ciegos. ¿Sabe cuándo se vino a despertar verdaderamente? Usted no sabe, el día de ni siquiera cuando murió. ¿Se acuerdan que el Señor murió y resucitó, y todavía estaban todos turbulentos, no sabían todavía? Cuando el Espíritu Santo desciende, ahí sí ve a Pedrito predicar, ahí sí dijeron, ese era. Pero el Señor tenía que de una u otra manera manifestarse. Muchas veces somos así nosotros. El Señor nos hace un milagro, nos habla por acá, nos muestra por acá, y nosotros todavía como que dudamos. No, hermanos, no podemos dudar. El Señor ahí mostró 4 milagros, y lo que el Señor mostró es que con Él, hermanos, todo es fácil. Amén. Él calma nuestra tempestad, Él nos lleva al destino donde vamos a ir. Peligro estar sin Él. Entonces, yo pensaba esto, bueno, yo sé que el Señor estuvo con los discípulos 3 años y medio, y ellos se acostumbraron a esa presencia. Y de verdad, cuando Jesús no estaba, uno lo ve a toda hora de los discípulos con Jesús, a toda hora lo ve, pero cuando Jesús no estaba, terrible problema. Si fuera otro problema, Jesús se fue también a orar con 3 discípulos, y cuando llegaron no podían sacar ese demonio, y no pudieron, y Señor, pero ¿qué hacemos? Y todo, hermanos, y Jesús, la cosa es crítica. Si eso le pasó a ellos, ¿qué tal a nosotros?
Tú y yo necesitamos una comunión con Dios, con Jesucristo todos los días. Amén. Porque Él va a calmar nuestra tempestad. Ahora para aplicar y para terminar, ¿cuál es tu tempestad? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu situación? O mejor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás remando con fatiga? ¿Es que tira la toalla porque ya no puedes? ¿Por qué no esperas en oración e invitas a Jesús para que venga y se suba en la arca y traiga ese problema? Y Señor, aquí está, yo no puedo resolver esto, de verdad, Señor, por eso te lo entrego. Jesús, ven, apodérate de eso, tómalo, Señor, porque tú me vas a llevar. Primero me vas a dar tranquilidad, me vas a dar paz, y en tu tiempo me lo vas a resolver. Obviamente que ahí lo resolvió en un momentico a ellos, quizás nos toque esperar un poco más, pero déjeme decirle que si nosotros tenemos que esperar, es porque el Señor nos quiere enseñar paciencia, porque el Señor nos quiere a nosotros edificar en la fe, quiere que aprendamos. Cada circunstancia negativa de la vida es para nosotros aprender. Amén. Aprendamos. Y no repitamos lo del pasado. Ya, se aprendió hoy, avance un poquito más. Aprendió, avance un poquito más. No nos quedemos, avancemos siempre, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y esa es la palabra que yo quería compartir en esta hora acerca de cómo Jesús anduvo sobre el mar. Y ya dentro de 8 días vamos a arrancar a ver acerca de Jesús, el pan de vida. Precisamente, como les dije hace 8 días, después del milagro de la alimentación, ahí llaman las 5.000, pero dijimos la alimentación de los 15 a 20.000, verdaderamente a partir de ahí el Señor va a dar un discurso muy poderoso sobre el pan de vida, tremendo, eso es lo que vamos a ver. Pero antes de ese discurso, obviamente era necesario pasar por prueba a los discípulos. Y vamos a dejar ahí esta hora, vamos a orar, hermanos, y le invito para que se ponga sobre sus pies.